Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. El día de hoy, lunes 19 de octubre del año 2020. Este 2020 muy singular, muy particular, muy diferente de todos los años, con muchas novedades. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Es el título del proyecto en esta semana 29. Te recordamos, como siempre, cada día debemos tener a la mano en nuestro espacio de estudio nuestros útiles escolares, nuestro portafolio del estudiante con las evidencias debidamente organizadas y también las fichas electrónicas que te llegan a través del aula digital para que también lo puedas organizar, lo puedas leer, lo puedas analizar y lo puedas archivar y tener ahí a la mano para el momento que lo puedas necesitar. En el área de comunicación, el día de hoy, vamos a realizar el siguiente título. Narramos distintos casos de actividad física y alimentación. Para desarrollar esta gran experiencia de aprendizaje, analizaremos algunos casos, profundizaremos qué significa tener una vida saludable en cuanto a la alimentación y actividad física, y practicaremos cómo narrar estos casos a otras personas. Luego revisaremos nuestros propios hábitos para poner en práctica una vida saludable. Para hoy la meta es narrar los casos a tus familiares y analizarlos, vincularlos con sus prácticas de vida. Iniciemos. ¿En qué circunstancias podrías decir que estamos asumiendo hábitos saludables? ¿Sabías que existe una gran variedad de prácticas que favorecen tu bienestar y salud? Dar una respuesta absoluta sobre cómo debemos llevar una vida saludable no es tan fácil, puesto que depende de variables como estilo de vida, costumbres culturales, la estructura familiar, la edad, la actividad física, la dinámica en el hogar y el trabajo, la salud, entre otros. Después de reflexionar el texto anterior, ahora veamos el siguiente. Los casos de María, Luis y Ana, que está también disponible en la sección de recursos del aula digital. Vas a subrayar aquellas ideas importantes que diferencian a un caso del otro. Los casos de María, Luis y Ana. Caso 1. Vamos a observar el caso de María. María tiene 10 años. Le gusta ir a la escuela, a aprender y a jugar con sus amigas y amigos. Pero sobre todo le gusta jugar ajedrez. Ahora, por la pandemia, María pasa 8 horas diarias sentada frente a la computadora porque además de las clases escolares virtuales, sigue practicando ajedrez en línea. Su mamá está preocupada porque María ha subido de peso y se queja de dolor de espalda. ¿Qué puede hacer María para solucionar su problema? ¿Cómo puede ayudar su mamá?
Caso 2. El caso de Luis. Luis tiene 12 años y le encanta jugar fútbol con sus compañeros y compañeras en la escuela y con sus amigas y amigos del barrio. Ahora, por la pandemia, debe mantenerse en casa. Al principio, practicó con su pelota de fútbol y se las ingenió para simular un arco con unas sillas en casa. Por rato se desanima porque quisiera salir a jugar con sus amigos. Su abuelito, para animarlo, le compra galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas y salchipapa. Luis ya no juega y se le ve muy cansado, solo tiene ganas de ver televisión. Lo raro de todo esto es que no ha subido de peso, pero siempre está pensando en comer. ¿Por qué Luis no sube de peso? ¿Está bien de salud? ¿Qué puede hacer para tener más ánimo y energía? ¿Cómo podría ayudar su abuelito? Analicemos ahora el caso 3, el caso de Ana. Ana tiene 13 años, pertenece al equipo de vóley de su colegio y entrena mucho. Ella es diabética, por lo tanto su dieta no solo es para poder rendir en el deporte, sino por indicación médica. Durante el inicio de la pandemia, Ana se mantuvo en forma haciendo ejercicios en su casa. Ella pensaba que todo iba a pasar en unas semanas, pero eso no ha sucedido. En estas últimas semanas ha hecho poco ejercicio, pero sigue comiendo como antes. Por ello ha subido de peso de manera considerable. Sus padres temen que se agrave su diabetes. ¿Qué debería hacer Ana para solucionar su problema? ¿Cómo podrían ayudarla a sus padres? Vamos a tener en cuenta que estas fichas han sido obtenidas del Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Básica Regular 2020, los casos de María, Luis y Ana, adaptado por el Ministerio de Educación, Dirección de Educación Básica Especial. Como ya hemos aprendido antes, debemos saber conocer nuestras fuentes. Solamente por referencia acabamos de leer el origen de esta información. Bien, seguro te diste cuenta que cada caso es una breve historia de las prácticas de vida que tienen María, Luis y Ana, y que al ser textos narrativos están constituidos por una serie de acciones o hechos que se unen o se relacionan mediante signos de puntuación y conectores adecuados, que marcan una secuencia temporal. Por otro lado, ten en cuenta que los casos pueden ser historias verídicas o simuladas, que relatan situaciones de la vida real, que presentan un inicio, un nudo y desenlace. Efectivamente, en el inicio se narra la circunstancia o contexto en el que se presenta el problema. El nudo es la presentación y descripción del problema. El desenlace muchas veces se plantea
Algunas preguntas que invitan a analizar el caso y llegar a una solución. Ahora, copia este cuadro en tu cuaderno y complétalo. Vamos a observar este cuadro. Aquí está la parte de los casos. Y en estas columnas vamos a poner caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1 de María, caso 2 de Luis, caso 3 de Ana. Aquí, ¿cuál fue el inicio en la historia de María? ¿Cuál fue el inicio en la historia de Luis? ¿Cuál fue el inicio en la historia de Ana? ¿Cuál es el problema dentro de la historia de María? ¿Cuál es el problema dentro de la historia de Luis? ¿Y cuál es el problema dentro de la historia de Ana? ¿Cuál es el problema de cada uno de ellos? De sus historias. Luego el desenlace, ¿ya? O las preguntas para llegar a la solución. O la parte final de cada uno de los casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. La finalización de los 3 casos. Bien, ya llenaste el cuadro que te permite tener con claridad sobre qué trata cada caso. Ahora reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Cuál de los 3 casos te llama más la atención? ¿Por qué? ¿Cuál te parece más crítico y cuál es más fácil de resolver? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer para darles recomendaciones a María, Luis y Ana? ¿Qué acciones de tu práctica de vida se parecen a algunas de las acciones de estos casos? Piensa en 3 acciones que plantearías para darles las recomendaciones. Recuerda, tú estás conociendo estos casos para luego narrarlos a tus familiares y juntos analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana. A planificar tu narración oral, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primera pregunta: ¿para qué estoy planificando la narración oral de estos casos? En general, ¿de qué tratan estos casos? ¿Qué problemática plantean? ¿A quiénes les voy a narrar estos casos? ¿Qué momento y lugar será oportuno para realizarlo? Listo, seguramente ya te ubicaste en las circunstancias en que narrarás estos casos a tu familiar o a tus familiares. Sé que lo harás muy bien, con un tono de voz adecuado, con seguridad, con aplomo y con mucha alegría. Con la alegría de compartir las historias de otros niños a tus padres y cómo tú estás apoyando para que en una situación eventual similar tú tienes una solución referente. Organiza tus ideas. Completa este cuadro en tu cuaderno que orientará la secuencia de tu narración. ¿Con qué propósito narrarás los casos a tus familiares? Para cruzar las ideas, ¿no? Para invitarlos a reflexionar y también para que te ayuden a reflexionar y para que escuchen tu reflexión y que aprendan ellos de ti. ¿Cómo dirías en pocas palabras de qué tratan los casos? Me parece que trata del sedentarismo. Y también de la mala alimentación.
y de la falta del ejercicio físico. Muy bien, piensas bonito, tú eres inteligente, tú que estás al otro lado de la pantalla. Me parece haber escuchado algo por ahí, pero no creo, ¿no? Creo que era tu conciencia. Cuando tenemos una voz interior, es nuestra inteligencia y la conciencia también que nos ayuda siempre a ser inteligentes. ¿En qué orden narrarás los casos? Bueno, como siempre, en el orden que más me gusta, en la historia que mejor prefiero, la historia con que más me identifico, la que me pareció más divertida. ¿Qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre estos casos? Pueden ser las mismas que usaste para reflexionar anteriormente, o una nueva, como tú siempre tienes buenas ideas. Ahora repasa la secuencia en que has ordenado tus ideas para narrar los casos a tus familiares, para luego analizarlos y vincularlos con acciones de su vida cotidiana. Vuelve a leer cada caso y ten claridad de algunos detalles que los diferencien. Por ejemplo, ¿quién es la persona más deportista y quién es la menos deportista? Ten en cuenta que el ajedrez es un deporte, el deporte es ciencia. Mucho cuidado. ¿Quién ha adquirido hábitos alimenticios perjudiciales? ¿Qué comportamientos de los personajes de cada caso manifiestan situaciones no saludables para la vida? ¿Quién no está llevando un buen plan de dieta? ¿Quién tiene problemas de salud diagnosticado? Recomendaciones para narrar, para relatar, para expresar una historia. Para contar historias de la vida real debes hacerlo con empatía y respeto por cada caso. Empatía quiere decir como que si tú fueras parte de esa historia. Piensas que tú compartes estos casos para profundizar sobre la problemática que presentan. Así debes mostrar interés sobre lo que narras y sobre lo que responderán tus familiares. El volumen de tu voz. El volumen de tu voz, el dominio de lo que vas a decir y la claridad de lo que narres son muy importantes en este tipo de expresiones orales. Puedes compartir tu punto de vista en el momento en que reflexionen sobre los casos y anotar algunas respuestas y recomendaciones. El lenguaje familiar, sin quitarle seriedad al tema, motiva el intercambio de ideas en un ambiente de confianza. Puedes apoyarte en tus anotaciones. Si sientes que es necesario, lee tus apuntes con anterioridad y subraya aquellas frases importantes que quieres decir. Ya estás preparado, ya estás preparada a narrar, lo harás muy bien. Reflexionamos sobre cómo te fue la narración de los casos. Escribe esta lista de cotejo en una hoja o en tu cuaderno y después responde. Finalmente colócalo en tu portafolio. Vamos a analizar cada ítem, cada expresión. Expresé mis ideas con respeto sin salirme del tema que había planteado. Utilicé un volumen de voz apropiado y me expresé con claridad. Respeté mi turno de intervención. Tomé nota de lo que me sirve. Escuché con atención la intervención de mis familiares. Respeté la secuencia de lo planificado. Narré cada caso respetando la secuencia temporal del inicio, nudo y desenlace. Me apoyé en mis apuntes para exponer mis ideas y las utilicé cuando surgieran preguntas de los participantes. Contesta sí o no con toda sinceridad, con toda paz, con toda transparencia para que se pueda observar tu progreso. Los seres humanos no somos perfectos, nos solemos equivocar y es necesario ser honestos para observar nuestros errores y de ellos ser cada vez mejor.
con tu familia. Cuéntale a tu familia qué vas a desarrollar en estas 2 semanas y compromételos a que te acompañen, porque también es de su interés. El contar con una vida saludable es un derecho de todo ciudadano y un deber importante de los padres de familia o tutores para con sus hijos. Recoge algunas sugerencias de cuál de los casos sería interesante seleccionar para proponer un plan de vida saludable. Te invitamos a recapacitar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo ejecutar un conversatorio? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendré en cuenta en la siguiente vez que realice una narración de casos? Recuerda, organiza la planificación de los insumos de tu narración en tu portafolio. Te servirán para cuando realices las actividades de estos días. Muchas gracias, niños y niñas, por estar ahí en el otro lado de la pantalla, siempre esperando que aprender algo nuevo para mejorar Aprendo la en vida. casa. Recuerda que estamos siempre disponibles, tus maestros, tus maestras, para atender tus dudas, para ayudarte a mejorar, para guiarte. Recuerda siempre mantener y practicar las normas de seguridad, bioseguridad ante esta enfermedad nueva. El lavado de manos, la distancia social, el uso de mascarilla. Estás en casa, estás en 6º grado, ya puedes ayudar a papá, a mamá en algunos deberes. Ya tienes más fuerza, ya tienes más autonomía. Rézale siempre a Dios, a la Virgen María. No olvides saludar a tu ángel de la guarda cada mañana. Aprendo en casa.